Vamos a leer el texto en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, el versículo 13, a partir del versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Padre, si te pedimos tu ayuda para poder entender lo que somos, por qué lo somos y para qué lo somos, Señor. Guíanos, Señor, en el estudio de tu palabra y también guía nuestros pasos en la vida para que podamos ser fiel a lo que estudiamos y a lo que aprendemos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, pues estamos estudiando, como sabéis, el Evangelio de Mateo. Este es un evangelio muy interesante, es un evangelio de discipulado. Es un evangelio para aquellos que quieren seguir a Jesús, para lo que los antiguos llamaban los catecúmenos, los que escuchaban la palabra de Dios, los que querían saber cómo caminar. Un discípulo es el que sigue los pasos del maestro, el que camina siguiendo las pisadas de aquel al que sigue, de aquel que para él es ejemplo, es guía. Y este Evangelio de Mateo, yo creo que tenía esta finalidad de enseñanza. Hoy diríamos que sería un libro de discipulado. Entonces yo creo que es un libro idóneo para este año, para nosotros, que queremos seguir a Jesús, porque era el libro también que la propia Iglesia utilizaba. Fue el libro más leído en la época antigua de la Iglesia, el primero que aparece en el Nuevo Testamento, y por algo sería. Este Evangelio, si veis un poquito su estructura, veréis que está marcado por dos bloques diferentes. Por un lado, el Evangelio nos va narrando cosas que Jesús hacía, milagros, lugares donde iba, llamamiento de los discípulos, como veíamos hace poco tiempo. Y estos hechos de Jesús se van alternando con capítulos largos, fragmentos largos de enseñanzas de Jesús, que las personas que estudian estas cosas lo llaman discursos. Hay 5 discursos básicos o fundamentales en el Evangelio de Mateo. Y estos, ya os digo, se van alternando con partes narrativas, partes de la vida de Jesús. Pero las enseñanzas en Mateo se caracterizan por son muy largas. Seguramente esta finalidad didáctica del Evangelio de Mateo pues fuese lo que hizo a Mateo escribir el Evangelio de esta manera. Estos 5 bloques, porque ya los iremos viendo a medida que vayamos avanzando en el estudio del Evangelio de Mateo, son, en primer lugar, este texto que empezamos a leer y a estudiar la semana pasada, el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, que comienza con las bienaventuranzas, pero es más largo. Lo que yo os voy a comentar hoy también está dentro del Sermón del Monte. Lo que veremos en días sucesivos también. El Sermón del Monte ocupa los capítulos 5, del 5 al 7. Luego hay otro bloque también muy importante de enseñanzas, que está en el capítulo 10. Ahí se nos habla de cuáles son las obligaciones, las tareas que tienen los mensajeros del reino. El capítulo 13, cuando lleguemos, es otro bloque importantísimo. Ahí lo que ha hecho Mateo es agrupar un montón de parábolas para decirnos qué es el reino de los cielos. El capítulo 18 nos hablará del perdón, de los 2 deudores. Y luego el último bloque de estos discursos, de enseñanzas de Jesús, es el capítulo del 23 al 25, que es el famoso sermón del Monte de los Olivos, donde ya Jesús habla de las cosas, de los acontecimientos que tienen que ver acerca del fin del mundo. Y todos estos apartados van terminando, además se ve muy, muy clarito para ver la estructura del libro, porque al final de estos bloques que os he dicho,
pues aparece una frase parecida a esta. Cuando acabó estos discursos, esto que nos acaba de enseñar en los distintos bloques que os he dicho, digamos que cierra una sección, se inicia otra parte narrativa, luego vendrá otra sección de enseñanza y así sucesivamente. Bueno, hecha la introducción de rigor, la introducción un poco más académica, vamos con el Sermón del Monte. Con el Sermón del Monte que ocupa los capítulos 5 al 7. ¿Y qué es lo primero que hace Jesús en este Sermón del Monte? Pues lo primero que hace es hablarnos de nuestra identidad. Es un sermón que va dirigido, los que se sientan ahí alrededor son los discípulos. Entonces es un sermón dirigido a los discípulos. Y lo primero que les dice a los discípulos es quiénes son ellos. Ya se ha encargado el evangelista Mateo de decirnos antes quién era Jesús, cómo inició su ministerio, nos habló de las tentaciones, nos habló de su origen, etc. Pero cuando Jesús empieza a hablar, ¿verdad? Se sienta, todo muy solemne, como hacían los rabinos en el antiguo Israel, se sienta y abre la boca. Es una descripción así como que lo que va a decir es muy importante, y lo es. Este Sermón del Monte, desde luego, es una maravilla. Algunos cristianos en otras épocas donde no era tan fácil tener una Biblia, vivieron su fe, algunos de ellos, algunos santos de la Iglesia, estoy pensando en uno concreto, solamente conociendo el Sermón del Monte. Bueno, pues este sermón comienza diciendo quiénes somos, hablando de la identidad del discípulo de Jesús. ¿Qué es un discípulo de Jesús? ¿Cómo son y qué son los seguidores de Jesús? Hay un señor que se llamaba Johari, que es muy famoso en el estudio de la psicología, de la personalidad y todo esto, que decía que hay varias maneras de hablar del yo, de lo que somos, de nuestra identidad. Él decía que todos tenemos un yo público. Este yo público es algo, es lo que nosotros vemos, lo que nosotros sabemos que somos, con nuestra forma de ser, y los demás también lo conocen. Es decir, es como somos de cara al exterior. Más o menos tenemos una idea de cómo somos y los demás también, lo que se llama el yo público. Pero luego hablaba Johari que tenemos también un yo oculto, un yo al cual los demás no acceden, pero al cual nosotros sí podemos acceder. Nosotros sabemos muchas cosas de nosotros que los demás no conocen, no saben, no ven. Y curiosamente, también decía Johari que tenemos un yo ciego. Este yo ciego, los ciegos en este caso somos nosotros. Este yo ciego es un yo que nosotros no vemos de nosotros mismos, pero los demás sí ven. Porque nosotros pensamos y vemos de nosotros lo que vemos. Pero hay cosas que los demás pueden ver y nosotros no. Yo no puedo ver mi espalda, por ejemplo. Hay personas que creen que son muy graciosas, pero cuando cuentas un chiste nadie se ríe. Ellos piensan que son graciosos, pero el resto del mundo ve seguramente otra realidad. Ese yo ciego que muchas veces nosotros no percibimos de nosotros mismos. Pero lo más bonito, y por lo que os cuento todo esto, es sobre todo por el cuarto yo del que habla, se llama la ventana de Johari, que es el yo desconocido. Y es que hay un yo en nosotros que ni vemos nosotros, ni ven los demás, pero que forma parte, una parte muy importante de lo que somos. Y este yo que ni ven los demás, ni vemos nosotros, este yo sí que lo ve Dios. Dios ve lo que nosotros vemos de nosotros mismos, lo que ven los demás, pero Dios ve también lo que nosotros no vemos y tampoco ven los demás. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? El apóstol Pablo en la epístola de los Romanos dice: nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener, sino tener un concepto apropiado, un concepto justo, un concepto templado, un concepto bien medido de lo que somos. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Y ojo, también es importante, vamos a hablar y podemos pensar esto desde el punto de vista individual. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? ¿Dónde está mi identidad? Pero también me gustaría que lo pensáramos como iglesia. Hemos leído: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. No dice tú eres la sal de la tierra o tú eres la luz del mundo, sino nos está hablando como un cuerpo, como un grupo también de personas. Eso es lo que tiene que ser la iglesia: sal de la tierra y luz del mundo. Pero sabemos que la iglesia
somos cada uno de nosotros, es lo que de Dios hay en nosotros. Y por eso esta doble dimensión, tanto colectiva, tanto como grupo, el pensar si estamos siendo luz y sal desde el punto de vista colectivo es tan importante como hacerlo desde el punto de vista individual, porque la iglesia no es un sitio donde vamos, la iglesia no es algo ajeno a nosotros, la iglesia la llevamos puesta, la iglesia somos nosotros. ¿Y por qué es esto de la identidad tan importante? ¿Por qué Jesús comienza hablando y definiendo y aclarando esto de la identidad? Pues la identidad es muy importante porque nosotros nos comportamos de acuerdo con lo que somos. Nuestra identidad influye en nuestro comportamiento. Y si uno piensa de sí mismo que es un ladrón, pues lo que tiene que hacer es robar. Y lo que hará es robar porque él sabe, él piensa, él cree que es un ladrón. Ahora, ¿dónde está esa identidad? ¿Dónde podemos encontrar lo que somos? Hoy día se habla mucho también de la crisis de identidad, que uno no sabe muy bien ni lo que es, ni cuál es el sentido de su vida, ni su propósito, ni lo que tiene que hacer. Como os decía, pues la identidad influye en el comportamiento. Hay personas que buscan su identidad, por ejemplo, en el trabajo. Javier, ¿tú qué eres? Pues yo soy profesor. Entonces mi vida es ser profesor de filosofía, o algunos muy santos, muy cristianos, muy buenos, en su ministerio. Yo es que soy un siervo de Dios, o yo soy un misionero, yo soy lo que quiera que seas, ¿no? Otros encuentran la identidad en algo más prosaico, como en su físico, ¿no? En cómo se encuentran, cómo se sienten, su salud, en sus logros, en lo que han conseguido en la vida. Otros son en relación a lo que son en su familia. Pero todas estas cosas yo creo que pueden cambiar y que tienen mucho que ver con las circunstancias. Yo fui profesor, pero en realidad mi vocación era la medicina. Podía haber sido médico, podía haber sido otra cosa. Podía haber tenido una familia o no tenerla. Podía haber alcanzado unos logros o ninguno. Todo eso es circunstancial. Ahora, soy lo que soy en Cristo. Somos lo que somos en Cristo. Aquí es importante porque lo que vamos a escuchar no es lo que a nosotros nos parece, lo que nosotros pensamos, donde nosotros ponemos nuestra definición. Es como Dios nos define. Es como Jesús dice que somos. Lo que somos en Él. A veces no sabemos, a veces nos encontramos en esa tesitura del desierto de intentar estar buscando lo que somos. Y hoy cantaba el grupo de alabanza una canción preciosa que me gusta muchísimo. Fija tus ojos en Cristo. Vamos a fijar ahora los ojos en Él y vamos a escuchar lo que Él nos dice que somos. Y es muy claro. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué significa esto de la sal? Pues esta sustancia que usamos todos los días, que forma parte también de nuestro organismo, no podríamos vivir sin la sal. Esto que nos hace a los hipertensos, que la tensión a veces esté más alta de la cuenta, porque absorbe el agua. Tiene un valor muy importante y tenía un valor, lo tiene en la actualidad, por supuesto, y lo tenía también en el mundo antiguo. En el mundo antiguo la sal estaba asociado con las ofrendas. Era, yo creo que de las primeras ofrendas que se hicieron a los dioses, porque la sal era algo muy valioso en la antigüedad, era una moneda también de cambio. No solamente los pueblos paganos, si veis también las ofrendas en el Antiguo Testamento, iban envueltas o sazonadas con sal. Esto era importante, lo podéis ver en Levítico 2, versículo 23 o en Ezequiel 43, 24. Es decir, la ofrenda de sal tiene un carácter de entrega, de sacralidad, de pureza, de valor, de limpieza. Eso era la sal. Y luego, un valor también muy importante, que yo creo que es quizá el valor fundamental que pueda tener a lo mejor en estas palabras de Jesús. Ir a su uso cotidiano. En el mundo antiguo, y ya os digo, también en la actualidad, pues hay salazones,
La sal tenía la finalidad o la utilidad de la conservación de los alimentos. La sal servía pues para que el pescado, que en aquella época no había, por supuesto, frigoríficos ni formas de guardar, envasar al vacío, pues la sal era la herramienta que servía para preservar los alimentos durante tiempo. Y luego se metían en el agua, se desalaban y podían ser utilizados. Entonces, cuando Jesús nos dice que vosotros sois, vosotros en plural, la iglesia es la sal de la tierra, de alguna manera nos está diciendo, vosotros sois lo que conserva el mundo, lo que aporta al mundo algo de cuidado, algo de valor. Y eso es lo que somos y a lo que estamos llamados a ser. Estamos llamados a aportar, a ser una buena influencia, a ser algo que da valor al mundo y no lo contrario. Hemos oído muchas veces hablar de personas que aportan, que hay distintos tipos de personas, y unas son personas que aportan, otras son personas a las que aportamos, y otras son personas que llamamos tóxicas, ¿verdad? Personas que, mira, si yo no te voy a dar nada, si no te voy a producir nada bueno, si tú no me lo vas a producir a mí, lo que me vas a hacer es envenenarme la vida, pues lo mejor es no tenerte muy cerquita, ¿verdad? Pues bien, yo creo que los cristianos estamos llamados a ser las personas del primer tipo, las personas que aportamos. Jamás un cristiano puede ser una persona tóxica, una persona que siempre se está quejando, una persona que siempre está murmurando, una persona que en lugar de aportar parece que te quita energía y que te quita fuerza. El cristianismo conserva, el cristianismo crea, el cristianismo construye, el cristianismo inspira. Eso es lo que somos, sal de la tierra. Luego también la sal, por supuesto, da sabor a las comidas, ¿verdad? Un plato sin sal es difícil de tragar y al revés, pues un plato saladito, sabroso que decimos, es que has hecho una paella muy sabrosa, ¿pues qué significa? Muchas veces, además que tenga unos ingredientes determinados, pues que tiene ese puntito importante de sal. Y cuando un plato tiene un olor agradable y un sabor agradable, hace que queramos probarlo, ¿verdad? Pues eso es lo que tiene que pasar. Que seamos algo que da alegría al plato, algo que es atractivo y no lo contrario. Y es una pena, porque cuántas veces el cristianismo, lejos de ser una forma de vida gozosa, una forma de vida atrayente, cuántas veces a lo largo de la historia y tal vez en nuestros días también, el cristianismo se ha convertido en una especie de experiencia o de fachada gris que nos hace o que genera cierto rechazo. No, no, no. El cristianismo está pensado para ser un gozo de la vida, una vida plena. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No significa para que vivan muchos años. Como decía Antonio, el Señor nos puede llamar a su presencia en un momento cualquiera. No importa. La vida puede ser larga, puede ser corta, pero no puede dejar de ser la vida del cristiano una vida abundante, una vida plena. Porque para eso vino Cristo al mundo. El diablo para robar, matar y destruir. Pero Cristo vino para que el ser humano tuviese sentido, tuviese identidad, viviese para un porqué y para un algo que no es cualquier cosa, sino es algo pleno, maravilloso, trascendente. No sé qué palabras más emplear porque no se me ocurre ninguna más elevada, pero yo diría para lo más, para lo más. Cristo vino al mundo para que viviéramos lo más. Entonces, creo que tenemos que plantear, esto es lo que somos, y esto es lo que tenemos que reflejar. El escritor Robert Louis Stevenson dijo en cierta ocasión, así como muy sorprendido, dijo, hoy estuve en la iglesia y no me deprimí. Como que parece que esperaba siempre ir a la iglesia, encontrar caras largas, lugares oscuros.
pues cuando esto ocurre, algo no está funcionando. Fijaos incluso lo que dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Si la iglesia no es sal de la tierra, si la iglesia no es ofrenda a Dios, si la iglesia no es conservación del mundo, si la iglesia no es sabor y alegría y no es un plato agradable, pues no vale para mucho. La iglesia está para algo, no para asustar a los hombres, sino para acercarles a Dios. Aunque Jesús está hablando a sus discípulos, es posible que hubiera por allí escribas y fariseos. Los escribas y fariseos eran la sal que había perdido su sabor. Y yo espero que la iglesia de hoy, la iglesia actual, la iglesia de nuestro mundo, no sea sal que ha perdido su sabor. Que no perdamos nunca ese sabor, esa conservación también de las cosas. Y las cosas que merecen la pena, claro. Uno puede conservar algo que no vale para nada. Pero aquí estamos hablando de cosas que son muy, muy importantes, de cosas que son muy elevadas. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una luz que brilla. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Vosotros sois la luz del mundo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, versículo 9, mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Lo que nos está diciendo aquí Jesús cuando nos dice que vosotros sois la luz del mundo, nos está diciendo que de la misma manera que cuando Él estuvo en el mundo era luz del mundo, nosotros somos luz del mundo. Y no solamente dice luz, sois la luz del mundo. Es decir, nosotros estamos llamados a ser eso que Cristo es. El discípulo, os decía antes, es el que sigue los pasos del maestro. Jesús fue luz, nosotros estamos llamados a ser luz. Una luz puede estar con más brillo, con menos brillo, apagada, encendida, escondida, cubierta por algo que la haga ser no tan brillante como debiera, por algo traslúcido, por algún tipo de cristal o de obstáculo. Pero la luz no se enciende para ponerla debajo de un almuz, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Fijaos en esto, la luz tiene una propiedad, que es la propiedad de vencer a las tinieblas. Donde hay luz, ¿qué es lo que pasa con la oscuridad? Que se va. La oscuridad no puede más que la luz. Donde llega la luz, ahí la noche desaparece. Entonces la luz tiene que brillar. Y cuanto más brille, cuanto más alumbre, mejor. Por eso la luz no hay que guardarla, no hay que esconderla. Esa luz que nosotros llevamos, que llevamos puesta, que somos, esa luz tiene que brillar delante de los hombres. No se puede ser un discípulo de Jesús en secreto. Eso no es posible. Uno no puede ser discípulo de Jesús y que eso no tenga ninguna trascendencia. Uno no puede ser sal y que su vida y su existencia sea insípida. Uno no puede ser luz y no alumbrar. Uno no puede tener a Cristo en su corazón y que su vida sea como si Cristo no estuviera en su corazón. Eso no puede ser. Quizá no hagas cosas muy grandes, pero es que aquí no habla de hacer cosas grandes. La sal no es muy grande. La sal son unos granitos pequeñitos. Y la luz tampoco se necesita ser un foco de 80.000 vatios. Hay un himno antiguo muy bonito que dice, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Lo poquito que puedas hacer,
Si tú eres sal y eres luz, pues alumbra y sala, conserva. Brilla en el sitio donde estés, en tu hogar, en tu casa, en tu familia. Que muchas veces oramos, ay, que se convierta mi primo, mi hermano, mi madre, mi tío. Y tú estás brillando. Orar, sí, pero además de orar, tú eres la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra. Otros tienen que ver algo en ti para que quieran acercarse a Jesús. Ese plato tiene que estar salado para que otros quieran comerlo. Puede ser luz en tu trabajo, con tus compañeros, con tu forma de hacer las cosas, con tus clientes, con las personas con las que te tropiezas en tu entorno laboral, en la calle, cuando vas conduciendo el coche también puede ser luz. Eh, Puede ser luz con tus vecinos, con tus amigos. Ahora es importante reconocer y saber que esa luz que tenemos no somos nosotros. Nosotros sois la luz del mundo, sí, pero la luz a la que se está refiriendo aquí no es una luz propia. La luz que tenemos es una luz reflejada. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Nosotros somos como la luz de la luna, que refleja la luz del sol. Esa es la luz que nosotros tenemos. Es una luz reflejada, de tal manera que cuando los hombres ven esas obras que nosotros realizamos, si son obras que hemos hecho guiados por el Espíritu Santo, por el poder de Dios, para glorificarle a Él, tienen como finalidad que los otros vean realmente a Dios. Como dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Se tiene que ver, se tiene que ver. No basta con que esté escondido en el secreto. Y para esto no hay que hacer grandes cosas. O sea, los cristianos primitivos, muchos de ellos eran esclavos, no podían coger un micrófono y ponerse a gritar por ahí por las calles, ni podían repartir tratados porque no había imprentas. Pero eran sal y eran luz. Y la gente quería lo que tenían ellos porque lo que tenían ellos se veía, que era sal y luz. Así brille, ¿no? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, aquí el propósito no es que la gente vea lo maravillosamente buenos y lo asombrosos que somos, los cristianos o la iglesia, es que glorifiquen a Dios. Y obras muy bien hechas. Cuanto mejor, pues cuanto mejor, mejor. Cuanto más excelentes sean, mejor. Yo no lo encuentro en la Biblia ese versículo que dice, haced las cosas de manera mediocre, porque como son para Dios no importa. Ese versículo yo no lo he encontrado. Yo sí encuentro uno que dice que seamos perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y otro que dice que alumbremos, porque somos luz del mundo, como Jesús lo fue y como Jesús lo es también. Cuando el compositor cristiano Juan Sebastián Bach terminaba sus partituras, bueno, pues de obras preciosas, ¿verdad? Que la gente aplaude mucho a las orquestas, a los directores. Pues Juan Sebastián Bach ponía 3 letritas al final de la partitura, que eran S, D, G, que eso significa Soli Deo Gloria. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Sea lo que hagáis, sea servir en la iglesia, sea repartir alimentos, sea acercarte a una persona para testificarle de Jesús, sea ayudar a una persona que lo necesita, sea predicar, sea lo que sea. Dice, hacedlo todo para la gloria de Dios, porque sois luz del mundo, y viendo vuestra luz, los hombres vean algo más que a vosotros. Vean a vuestro Padre Celestial y le den gloria, sea lo que hagáis. A vez, ¿no? De un predicador que al final de la predi se le acercó una señora y le dijo, ay, predicador, ha estado usted magnífico. Y el predicador le dijo, señora, llega usted tarde. El diablo ya me había dicho antes lo mismo. La gloria es para Dios. La gloria no es para los hombres. No es para que se fijen en lo bonitos o en lo bien que nosotros hacemos las cosas,
sino para que al final vean a Dios. No, ni siquiera a la iglesia. No, no, que pongan la mirada en Dios. Esto me hace pensar en dos cosas. Al leer este texto que me ha tocado y compartir con vosotros, me hace pensar, por un lado, en la grandeza de Dios, en la grandeza de un Dios que le dice a unas criaturas tan pequeñas como nosotros, que somos sal y luz, sal de la tierra y luz del mundo. Y ojo, es que no se lo dice a personas que fueran perfectas. No está hablando con vosotros sois el no va más. No, no, no. El no va más es Él. No se lo dice a personas que fueran fuertes, que fueran. No, para eso ya estaban los fariseos y los escribas, pero esto se lo dice a los discípulos. Se lo dice a personas que eran débiles. Como después dirá el apóstol Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque el poder de Cristo se fortalece en mi debilidad. No se lo dice a personas jactanciosas. Se lo dice pues a lo que vimos la semana pasada, que nos explicó Vicente. Se lo dice a personas que son pobres de espíritu. Se lo dice a personas que no son perfectas, sino personas que saben que están en una absoluta bancarrota espiritual. Se lo dice a los pobres de espíritu. Se los dice a los que lloran. Se lo dice a los que tienen hambre y sed de justicia. Se lo dice a los que esperan. Y un día esa esperanza, esas lágrimas serán limpiadas, hallarán consuelo. Pero todavía queda un poco. Son bendecidas, son bienaventuradas, pero no son jactanciosas, ni se piensan a sí mismos como perfectos. El que es perfecto, el que es grande es nuestro Dios. Y me hace pensar eso en la grandeza de Dios, pero también en la responsabilidad que tenemos de ser sal y luz. El hecho de que no seamos perfectos no quiere decir que tengamos una excusa para no ser lo que Dios dice que seamos, y mucho menos para no creerlo. Somos esto, somos sal y luz y no otra cosa. Y hay una cosa que tienen en común estos dos elementos. Si os dais cuenta, la sal y la luz son elementos que tienen pureza, blancura, claridad. Y esto a mí me habla de la pureza. Una sal que sea impura, que esté manchada, pues no es la sal auténtica, ¿verdad? Una luz, también una luz manchada no sirve, ¿no? Pureza y santidad. Y esto no es algo, el ser sal y luz no es algo que esté reservado a unos pocos. De los que estamos hoy aquí conectados, pues unos poquitos escogidos son los que tienen la suerte de ser sal y luz de la tierra. Esto es algo a lo que somos llamados todos y cada uno de los que estamos aquí. No es algo excepcional, es nuestro modo de ser en el mundo. Es nuestra forma de estar en esta tierra. Algunos dicen, bueno, yo es que no soy ningún santo, yo no soy perfecto, no, ya sé que no eres perfecto, pero que no seas, esa frase, no soy un santo, yo es que no puede valer nunca como una excusa para justificar cosas que no están bien. Es que todos lo hacen. Es que las circunstancias, es que mi infancia, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Es que el es que no tiene aquí cabida. Todo el mundo lo hace. Bueno, pues si todo el mundo lo hace, pues que lo haga. Pero tú eres sal y tú eres luz. Y hermanos, creo que el mundo se está estropeando porque los cristianos están haciendo lo que hace todo el mundo. En lugar de ser luz y sal, estamos no siendo luz y sal. Estamos haciendo lo que hacen los demás. Y fijaos, no dice, vosotros sois sal y luz de la iglesia. No, dice del mundo, de la tierra. Sal de la tierra y luz del mundo. No de vuestro, que algunos aspiran, parece que a esto, a ser, yo es que soy la luz que ilumina la iglesia. No, no. La iglesia tiene que ser la luz que ilumina
el mundo. No podemos dejarnos llevar por lo que no es santo. No podemos perder la pureza. ¿Por qué? Pues porque eso es lo contrario de lo que Cristo vino a hacer al mundo y lo contrario a lo que Cristo nos llama. El pecado destruye, el pecado mata, a la larga o a la corta. Pero Cristo vino para dar vida y para que tuvieran vida en abundancia. Antonio preguntaba, dice, bueno, cuando empezaba a ir a reunirse con los cristianos, bueno, ¿y qué puedo yo perder? Pues mira, perder nada. Ahora, ganar mucho. Ganar, uno puede ganar mucho al acercarse a Cristo. Puede ganar el poder ser luz y sal de la tierra. El poder iluminar a otros, como decía también Antonio, pudimos ser luz a otros. Esta sal y esta luz no es porque a nosotros nos parezca, o porque nosotros creamos, o porque nosotros sintamos que estamos brillando o que no estamos brillando, o tal. No, somos sal y somos luz, porque Dios lo dice, porque Cristo lo dice. De manera que hagamos y seamos aquello que Dios nos dice, con su ayuda, con su fuerza y para su gloria. Ya alumbra la luz de Cristo. No os lo voy a cantar, pero si queréis lo podéis hacer vosotros en casa. Ya alumbra la luz de Cristo, transformando la noche oscura. Luz del mundo, Jesús, ilumínanos. Por tu amor y verdad, santifícanos. Brilla en mí, brilla en mí. Brilla, Jesús, que la gloria de Dios nos llene. Prende, Señor, fuego en mi corazón, en nuestro corazón. Fluya tu gracia e inunde los pueblos todos. Habla, Señor, y que brille tu luz. A tu trono excelso acudo, en tu gloria me regocijo. Por tu sangre mi alma disfruta paz. Purifícame y quita mi oscuridad. Brilla en mí, brilla en mí. Brilla, Jesús, que la gloria de Dios nos llene. Prende, Señor, fuego en mi corazón. Fluya tu gracia e inunde los pueblos todos. Habla, Señor, y que brille tu luz. Ensalzamos tu majestad real. Contemplamos tu gloria eternal. Nos transformas de gloria en gloria. Nuestras vidas proclaman tu historia. Brilla, Jesús. Y como decía, y con esto termino, ese otro corito tan antiguo que decía, brilla en el sitio donde estés, dice lo siguiente, que creo que es un pensamiento cortito, pero interesante para que nos quedemos con él. Decía en la primera estrofa de este himno, dice, nunca esperes el momento de una gran acción, ni que pueda lejos ir tu luz. Tus pequeños actos pueden ser de bendición. Brilla en el sitio donde estés. Pues que el Señor os bendiga.